¿Recuerdas esas cenas americanas baratísimas de los libros de cocina de los años 60? Platos sencillos que llenaban la mesa y el estómago en tiempos donde cada centavo contaba. ¿Qué trucos sabrosos de aquella época de ingenio siguen mereciendo la pena hoy en día? El aro de zanahoria con salsa cremosa era una idea ingeniosa que permitía a las amas de casa convertir una humilde hortaliza en el plato central de la comida familiar. Las zanahorias ralladas se mezclaban con pan rallado, huevos y un toque de nuez moscada antes de verterse en un molde con forma de corona, lo que le daba un aire casi festivo al desmoldarlo. Tras hornearse hasta dorarse ligeramente, se servía acompañado de una salsa blanca muy básica hecha con leche, harina y mantequilla. Era un plato económico, vistoso y nutritivo, perfecto porque las zanahorias eran baratas y estaban disponibles todo el año. Muchas madres agradecían que así los niños comieran verduras sin protestar, ya que la salsa aportaba una suavidad cremosa que equilibraba la textura del aro y lo hacía parecer más lujoso de lo que realmente costaba. Tan popular se volvió que se compartía en reuniones comunitarias y fiestas vecinales, extendiéndose rápidamente por suburbios y pequeños pueblos de todo Estados Unidos. El pastel salado de avena al horno demostraba que la avena podía ser mucho más que un simple desayuno y que los ingredientes básicos de la despensa también podían brillar en la cena. A la avena en copos se le añadían cebolla picada, queso rallado, huevos batidos y un poco de pimienta negra para luego hornearse hasta formar una costra dorada en la superficie. El resultado era un pastel consistente, con una textura parecida al del pastel de carne, pero mucho más barato porque no llevaba ternera. Permitía estirar el presupuesto familiar sin renunciar a una comida abundante, que solía servirse junto a una ensalada verde o rodajas de tomate del huerto. Además, la receta aceptaba variaciones con sobras de verduras o trocitos de jamón, convirtiéndose en una opción práctica para aprovechar lo que había en la nevera. Su sabor suave y ligeramente a nuez lo hacía atractivo para los niños y lo que sobraba se podía recalentar en el desayuno del día siguiente. Era un ejemplo perfecto de la creatividad de las cocinas de los años 60, donde un simple saco de avena y un poco de queso podían convertirse en un plato principal digno de compartir con invitados. Los tomates rellenos estilo barca se abrieron paso en muchos recetarios de mediados de siglo como una forma económica de transformar verduras frescas en un plato completo. Se vaciaban tomates grandes y se rellenaban con arroz cocido, apio y cebolla finamente picados junto con un toque de mayonesa para dar jugosidad. A veces se coronaban con pan rallado o una pizca de pimentón para aportar color y textura. El resultado combinaba el frescor jugoso del tomate con la calidez del arroz, logrando un plato equilibrado y sabroso. Además, era una receta ideal para aprovechar sobras de arroz o verduras. En verano, cuando los huertos daban tomates en abundancia, estas barquitas resultaban una alternativa fresca a los pesados guisos, pudiendo servirse frías en días calurosos o ligeramente gratinadas en invierno. Su aspecto colorido las convertía en un plato estrella para picnics, comidas comunitarias o cenas familiares ligeras de viernes por la noche. El pastel de arroz y carne en sartén era otro ejemplo de cómo en los 60 se estiraba la carne para alimentar a toda la familia. Con apenas una libra de carne picada, cebolla, pimientos y abundante arroz cocido, se preparaba un relleno que se colocaba en una sartén o fuente baja. Encima se extendía una capa de masa de galleta o panecillo, pincelada con leche para darle brillo, que al hornearse convertía la mezcla en un pastel mucho más vistoso de lo que sus modestos ingredientes sugerían. El pan absorbía los jugos de la carne, logrando una mezcla reconfortante de sabores. Era tan práctico que muchas amas de casa guardaban la receta escrita en una tarjeta al lado de la cocina, ya que solo necesitaba productos de despensa. Los niños adoraban la corteza esponjosa, mientras que los padres agradecían lo económico que resultaba. Se mantuvo como receta confiable durante décadas, porque unía practicidad, sabor y calidez en cada porción. Las tortitas de patata y suero de mante eran la solución perfecta para dar nueva vida a las sobras de puré de patatas. Se mezclaban con un huevo, un poco de harina y el toque ácido del buttermilk para formar una masa que al freírse se convertía en doradas tortitas con bordes crujientes y centro esponjoso. Recién salidas de la sartén, podían acompañarse con compota de manzana, crema agria o simplemente sal y pimienta. Su aroma hogareño llenaba la casa, transformando una cena cualquiera entre semana en un momento especial. Podían servirse solas como plato principal o como guarnición junto a jamón o sopa de verduras. Rápidas, sencillas y deliciosas, se convirtieron en un clásico de las cenas de los 60 y siguen recordando que la cocina económica puede ser también muy sabrosa.
El pudding de pan con salchichas y manzana unía lo dulce y lo salado en una receta que reflejaba perfectamente la vena experimental de las cocinas de los 60. Con pan duro cortado en cubos que absorbía una mezcla de leche y huevo, más dados de manzana y trocitos de salchicha, se horneaba hasta dorar. El aroma de la manzana impregnaba la casa y cada bocado combinaba el dulzor afrutado con el toque ahumado de la carne. Era una forma práctica de reutilizar pan viejo y carne en pequeñas cantidades, logrando un plato abundante pero económico. Se servía con ensalada verde o incluso con un hilo de sirope para quienes querían potenciar lo dulce. Además, las sobras se recalentaban bien para el desayuno, convirtiéndose en un plato versátil que reflejaba la inventiva y la austeridad de la época. El soufflé de apio y queso aportaba un aire elegante a una verdura que solía considerarse solo para caldos o tentempiés. Con apio rehogado en mantequilla, mezclado con huevos batidos y queso rallado, se lograba una preparación ligera y esponjosa que se inflaba en el horno, sorprendiendo a los comensales con su aspecto sofisticado. Aunque parecía un plato refinado, los ingredientes eran muy económicos y fáciles de conseguir. Servido con una ensalada crujiente o una rebanada de pan tostado, convertía una cena común en una ocasión especial, demostrando que incluso lo más humilde podía brillar en el centro de la mesa. La cazuela de tomate y huevo al horno transformaba dos ingredientes de lo más corrientes, tomates en conserva y huevos, en un plato nutritivo y reconfortante. Los huevos batidos con leche y un poco de azúcar se vertían sobre tomates troceados y pan rallado para luego hornearse hasta cuajar y caramelizar ligeramente la superficie. El resultado era un plato económico, con proteínas y vitaminas, que acompañaba perfectamente con pan tostado o una ensalada sencilla. Su textura suave y dulzor delicado conquistaba a los niños, mientras que los adultos apreciaban la acidez equilibrada del tomate. Era una receta habitual de entresemana, siempre lista gracias a los ingredientes básicos de la despensa. Las croquetas de judías verdes daban una nueva vida a las sobras de verduras. Con judías cocidas, pan rallado, un huevo y hierbas aromáticas, se formaban pequeñas tortitas que se doraban en la sartén hasta quedar crujientes por fuera y tiernas por dentro. Eran rápidas, baratas y sabrosas, ideales para acompañar con salsa blanca o incluso ketchup, algo que encantaba a los niños. Representaban además la influencia de la cocina europea, con técnicas de rebozado y fritura que empezaban a ganar terreno en Estados Unidos. Servidas con ensalada o puré, aportaban variedad sin aumentar el gasto. Una prueba más de que hasta las sobras más sencillas pueden convertirse en algo especial con un poco de ingenio. Los cuadraditos de pescado rebozado en copos de maíz eran una manera divertida de hacer que el pescado barato resultara apetitoso. Filetes de bacalao o egle fino se cortaban en piezas pequeñas, se pasaban por leche y huevo y se cubrían con cornflakes triturados. Al hornearse o freírse quedaban crujientes y dorados, con un sutil dulzor que hacía el plato irresistible, sobre todo para los niños. Los padres agradecían la rapidez de la receta y el aprovechamiento de un cereal de desayuno que muchas veces se quedaba rancio en la alacena. Servidos con limón o salsa tártara, estos bocados se convirtieron en un ejemplo del espíritu creativo de los 60. Nada se desperdiciaba y todo podía transformarse en algo delicioso. El pilaf de arroz con pasas demostraba que incluso una cena sin carne podía sentirse especial si se preparaba con cuidado. El arroz blanco se cocía lentamente con un poco de mantequilla hasta quedar tierno, y luego se mezclaba con pasas previamente hidratadas para resaltar su dulzor natural. Una pizca de canela o nuez moscada completaba el aroma, llenando la cocina de un perfume acogedor. Muchas familias lo servían como plato principal en días donde la carne resultaba cara, o lo llevaban a comidas comunitarias como opción vegetariana. Simple, fragante y reconfortante, este plato recordaba que la sencillez también puede ser festiva. Se acompañaba de una ensalada verde crujiente o unas manzanas al horno, logrando una comida completa, sin necesidad de carne. Las sobras se podían recalentar para el desayuno, con un poco de miel o un chorrito de leche, convirtiéndose en un nuevo plato. Era la prueba de que con unos pocos básicos de despensa se podía estirar el presupuesto y demostrar que hasta los ingredientes más simples podían ofrecer comodidad y un toque de elegancia en la mesa. El pastel de calabacín y tomate al horno transformaba los huertos veraniegos desbordados en una comida familiar colorida, nutritiva y económica. Finas rodajas de calabacín se alternaban con tomate en conserva dentro de una fuente enmantequillada, con un toque de pan rallado y un poco de queso rallado. Al hornearse, las verduras liberaban sus jugos, mezclándose con el queso para crear una salsa sabrosa sin esfuerzo añadido. Era un plato imprescindible en temporada alta, cuando los calabacines abundaban y prácticamente salían gratis del jardín o de intercambios vecinales. Se servía caliente con pan crujiente y podía enriquecerse con hierbas frescas o restos de arroz,
logrando una cena vegetariana que convencía incluso a los más carnívoros. Simple, colorido y barato, fue un plato recurrente en incontables mesas de los 60. La cazuela de sémola con queso cheddar llevó la calidez del sur a las mesas de entre semana, aprovechando sobras para estirar el presupuesto. La sémola cocida se mezclaba con queso cheddar fuerte, un poco de leche y pequeños trozos de jamón sobrante, antes de hornearse hasta formar una costra dorada. El resultado era cremoso y reconfortante, perfecto para noches frescas o reuniones familiares. Económica y fácil de preparar por adelantado, conquistaba tanto a niños, atraídos por el sabor suave del queso, como a adultos, que agradecían su contundencia. Servida con ensalada o tomates guisados, era un ejemplo de cómo la tradición sureña se unía a la practicidad de mediados de siglo. El guiso de curry de verduras introdujo un toque internacional a las cocinas americanas, sin dejar de ser un plato accesible y reconfortante. Patatas, zanahorias, cebollas y garbanzos en conserva se cocinaban lentamente con un suave polvo de curry, impregnando la casa con un aroma especiado y cálido. Flexible y adaptable, aceptaba cualquier verdura disponible, por lo que era perfecto para familias con huerto o presupuestos ajustados. Servido con arroz blanco o pan crujiente, ofrecía una comida completa y saciante. En plena década de los 60, cuando la curiosidad por sabores del mundo empezaba a crecer, este guiso mostró que no hacía falta gastar en carnes caras ni en importaciones exóticas para llevar novedad y emoción a la mesa. La cazuela de maíz hominy con bacon ofrecía abundancia y sabor intenso con muy poco gasto. El maíz hominy en conserva, naturalmente dulce y cremoso, absorbía el toque ahumado de pequeños trozos de bacon crujiente. Una salsa ligera de leche y mantequilla unía el conjunto antes de hornearse, dando como resultado un plato reconfortante y completo. Aunque era muy sencillo, bastaba con acompañarlo de pan de maíz o unas verduras verdes para tener una cena económica y saciante. Gracias a la larga duración y bajo coste del hominy y a la pequeña cantidad de carne necesaria, se convirtió en un clásico de reuniones comunitarias y cenas familiares. El pudín de fideos con perejil aportaba un toque herbal fresco a un plato tradicional de pasta horneada. Fideos de huevo se cocían al dente y se mezclaban con leche, huevos, un poco de mantequilla y abundante perejil picado antes de hornear hasta dorar. El resultado era un pastel suave, con la cremosidad del flan salado y el frescor aromático del perejil. Se podía servir como plato principal vegetariano o como acompañante de verduras asadas. Su sencillez y bajo coste lo convirtieron en un recurso confiable, además de que podía prepararse con antelación y hornearse justo antes de la comida. Un recordatorio silencioso de que la imaginación puede transformar lo más básico en un plato memorable. La cazuela de col agridulce convertía una verdura barata y común en un plato vivo y sorprendente. La col rallada se cocía lentamente con vinagre, azúcar y un poco de zumo de tomate hasta que las hojas absorbían un glaseado agridulce brillante. Un poco de mantequilla redondeaba el sabor sin aumentar el gasto. Su equilibrio de acidez y dulzor lo hacía atractivo tanto para adultos como para niños, y se servía habitualmente con pan grueso para aprovechar los jugos. Ideal para preparar con antelación y recalentar sin perder textura. Era un éxito en cenas comunitarias y reuniones familiares. Un ejemplo perfecto de cómo la sazón y la paciencia podían elevar lo humilde a algo memorable. La cazuela de berenjena a la parmesana dio a las familias de presupuesto ajustado un pedazo del confort italiano sin necesidad de importar ingredientes caros. Finas rodajas de berenjena se rebozaban ligeramente, se doraban en sartén y luego se disponían en capas con salsa de tomate en conserva, un poco de orégano seco y un toque modesto de queso rallado. Al salir del horno burbujeante y fragante, ofrecía una comida abundante y festiva. La berenjena, abundante en verano, y el tomate en conserva, disponible todo el año, hacían de este plato una opción práctica y económica. Se servía con pan o espaguetis, y su éxito radicaba en que cada bocado absorbía la salsa sin necesidad de grandes cantidades de queso o carne. Una receta fiable que se ganó su lugar en muchas cocinas de los 60. El bol de cebada con salsa de champiñones aportaba textura contundente y sabor profundo a la mesa, utilizando ingredientes que apenas costaban unas monedas por ración. La cebada perlada se cocía lentamente hasta quedar tierna y se servía en cuencos, generosamente coronada con una espesa salsa de champiñones preparada a base de cebolla salteada, láminas de setas y un ligero toque de leche o caldo. La textura firme y ligeramente nuez de la cebada se mezclaba a la perfección con la riqueza sabrosa de la salsa, dando como resultado un plato reconfortante y sorprendentemente saciante. Esta receta demostraba que no era necesario recurrir a la carne para lograr un sabor profundo y satisfactorio, lo que la convirtió en una opción popular entre las familias que buscaban alternativas vegetarianas económicas. La cebada se conservaba bien y podía cocinarse en grandes cantidades, de modo que un solo paquete rendía para varias comidas a lo largo de la semana.
Además, admitía sobras y añadidos sencillos, como hierbas frescas o verduras disponibles, sin elevar el gasto. Servida con una ensalada verde, la combinación de cebada y salsa de champiñones se convirtió en una estrella silente de las cocinas frugales de los años 60. Un ejemplo de cómo los cereales integrales y un buen sazonado podían transformar ingredientes humildes en una cena que se sentía indulgente. El arroz con mantequilla de cacahuete y apio sorprendió a muchas familias con su sencillez, al unir proteínas y frescura en un plato que respetaba la esencia de la cocina económica. El arroz caliente recién hecho se mezclaba con una generosa cucharada de mantequilla de cacahuete, que se derretía envolviendo cada grano en una capa cremosa. Luego se terminaba con pequeños dados de apio que aportaban crocancia y un toque fresco. El sabor suave y a la vez intenso de los cacahuetes ofrecía una riqueza que sustituía con éxito la ausencia de carne, mientras que el apio equilibraba cada bocado con ligereza. A los niños les encantaba por su dulzor natural, y a los padres agradecían que entregara hidratos de carbono y proteínas a un costo mínimo. Podía servirse como acompañante cálido o incluso como plato principal vegetariano combinado con una ensalada fresca. Este invento reflejaba la apertura de la época a influencias globales y la voluntad de experimentar con ingredientes sencillos, demostrando que incluso combinaciones inesperadas podían convertirse en favoritas de la familia. Las hamburguesitas de habas de Lima al horno transformaban un básico de despensa en un plato crujiente, rico en proteínas y sorprendentemente elegante pese a su bajo costo. Las habas cocidas se trituraban con pan rallado, cebolla picada y un toque de especias, se moldeaban en pequeñas tortitas y se horneaban hasta dorarse por fuera y mantenerse suaves por dentro. Su sabor delicado combinaba a la perfección con un poco de salsa de tomate casera o una sencilla salsa blanca, ofreciendo una comida equilibrada y reconfortante. Como las legumbres secas eran baratas y de larga conservación, este plato se convirtió en una opción fiable para familias con presupuestos ajustados. A los niños les resultaba familiar y agradable, sobre todo cuando se servían en panecillos tiernos como si fueran hamburguesas vegetarianas. Para las amas de casa, la posibilidad de preparar la mezcla con antelación y hornear justo antes de la cena significaba menos estrés y más practicidad. Estas tortitas de habas de Lima son un ejemplo claro de la creatividad silenciosa de las cocinas de mediados de siglo, donde lo cotidiano se elevaba a un plato nutritivo, sabroso y con un toque inesperado de sofisticación. El guiso de repollo con alcarabea recuperaba sabores del viejo mundo que muchas familias americanas redescubrieron en los años 60, manteniendo los costos bajo control. El repollo rallado se cocinaba lentamente junto con patatas, cebollas y una pizca de semillas de alcarabea hasta que las verduras quedaban tiernas y el boldo desprendía un aroma fragante. La alcarabea aportaba un matiz sutil de regaliz que realzaba la humildad de los ingredientes, logrando un guiso cálido y sorprendentemente complejo. Un poco de mantequilla o aceite bastaba para darle riqueza, sin encarecerlo. Con apenas un puñado de básicos de despensa, alimentaba a toda la familia. Para muchos con raíces centroeuropeas o del este, evocaba tradiciones familiares. Para otros, simplemente ofrecía un plato reconfortante y sustancioso. Acompañado de pan de centeno o de maíz, se convertía en una cena completa durante los meses fríos. Este guiso recordaba cómo los sabores de los inmigrantes se integraban en la cocina casera americana, aportando profundidad y nutrición con ingredientes baratos y fáciles de almacenar en invierno. El puré de nabo sueco y zanahoria unía dos hortalizas resistentes que prosperaban en climas fríos y garantizaban alimento mucho después de la cosecha. Pelados y hervidos hasta ablandarse se batían con mantequilla y un toque de pimienta negra para formar un puré dorado y sedoso. La dulzura natural de la zanahoria equilibraba el sabor terroso del nabo, dando como resultado un plato a la vez rústico y refinado. Como ambos vegetales podían conservarse durante meses en sótanos y bodegas, eran un recurso perfecto para comidas económicas de invierno cuando los productos frescos escaseaban. Su color vivo y su suavidad lo hacían atractivo para los niños, mientras que los adultos apreciaban su textura saciante y el aporte de vitaminas en cada cucharada. Servida junto a un pollo asado, cuando el presupuesto lo permitía, o solo con una rebanada de pan, reflejaba la filosofía de los 60, sacar el máximo partido de los productos de temporada. Un recordatorio cálido de que lo frugal podía ser también nutritivo y reconfortante. La carta de cebolla y hierbas con cubierta de panecillos ofrecía capas de aroma y textura con ingredientes básicos y económicos. Las cebollas se cocinaban lentamente con mantequilla hasta caramelizarse, junto con un pañado de hierbas frescas o secas hasta que volverse dulces y fragantes. Esa mezcla se extendía en una fuente y se cubría con masa de panecillos suaves que al hornearse absorbían parte del relleno y creaban una costra dorada y esponjosa. El resultado era un equilibrio entre el dulzor de la cebolla y la frescura de hierbas como el tomillo o el perejil. Como las cebollas eran baratas y fáciles de almacenar, esta receta se convirtió en favorita de hogares que buscaban sabor y calidez sin necesidad de carne. Se servía tanto como plato principal vegetariano como de acompañamiento sustancioso, adaptándose a lo que hubiera disponible en la cocina. Este pastel es prueba de la inventiva de las cocinas de mediados de siglo, donde lo simple se lograba convertir en protagonista con paciencia y cuidado en el horno. El aro de arroz con queso transformaba un alimento sencillo en un plato vistoso que sorprendía tanto a la familia como a los invitados sin salirse del presupuesto. El arroz cocido se mezclaba con huevos batidos y un ligero sazonado, luego se presionaba en un molde en forma de anillo y se horneaba hasta quedar firme. Al desmoldarse rellenaba el centro con verduras cremosas como guisantes, zanahorias o espinacas y se coronaba con queso derretido para añadir riqueza.
La presentación elegante daba la ilusión de un plato de ocasión especial, aunque se elaborara con ingredientes básicos de despensa. Las amas de casa valoraban su flexibilidad, ya que podían aprovechar sobras de verduras o cualquier queso disponible. El resultado era un plato equilibrado de cereales, vegetales y lácteos, económico y fácil de preparar con antelación. Este anillo de arroz con queso ejemplificaba el ingenio de las cocinas de los años 60, donde la economía se convertía en creatividad culinaria y en platos festivos que podían brillar tanto en una cena familiar como en una comida comunitaria. Comparte tu plato económico favorito en los comentarios. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete para seguir disfrutando de estas cenas vintage de los años 60.